Lucas capítulo 5, en nuestro estudio acostumbrado de cierre de Shabbat. Es un estudio muy hermoso que de alguna manera nos identifica a todos nosotros. Y seguramente estarán ustedes de acuerdo en que también a ustedes seguramente les identifica con Pedro, aquel hombre que en un momento dado entendió su condición, la condición que tenemos todos delante del Santo de Israel, delante de aquel que es digno. Bien, pues vamos a comenzar, pero antes vamos a tener una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, porque aún en este tiempo, Señor, estás en la Galilea, en el extranjero, Señor, tratando de echar las redes a través de tus discípulos, Padre eterno. Si tú nos consideras tus discípulos, Señor, permítenos lavar nuestras redes, Señor, limpiarlas a través de tu palabra bendita y echarlas, Padre, a este mar de naciones, Señor, para pescar tus peces, Señor, tus discípulos. Gracias te damos porque ese pescar, Señor, va a ser solamente para darte gloria a ti, honra y alabanza, Señor, y para que esos peces que sean pescados, esos discípulos sean tuyos, Señor, y no de hombres, sino solamente discípulos tuyos, Yeshua, de ti, Maestro, el único que nos puedes enseñar. Gracias porque nos has dado esta capacidad, mi Dios, de poder hablar de tu palabra, pero solamente a través de ti, de tu espíritu. Te pido que esta palabra que sea derramada, Señor, podamos aplicarla al diario vivir, Señor. Que nos confronte, que nos guíe, que nos edifique, que veamos resultados en nuestras vidas, cambios, Señor, para que podamos ser luz en las tinieblas como tú lo eres. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Por favor, acompáñenme en sus Biblias, al capítulo 5 de Lucas. Y vamos a empezar con el versículo 1. Dice, y aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente estaba ansiosa y apasionada ya por el mensaje del Mesías. La fama de Yeshua ya para este entonces había ya trascendido y estaba llegando gente de todos lados para escuchar su enseñanza, para escuchar la palabra de Dios en boca del Hijo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El lavado de las redes, en el caso de los pescadores, es una actividad común, porque esto implica que las redes se encuentren en buen estado para continuar la pesca. Sin embargo, en este caso vamos a ver que no habían pescado nada. El hecho de que los pescadores hayan lavado sus redes, ¿sí?, antes de haber sido enviados por Yeshua, porque vamos a ver cómo es que Yeshua los envía, este acto de haber lavado sus redes, de alguna manera ya está representando algo que se está preparando. La red representa el instrumento del pescador para llevar a cabo su labor. De manera que si los discípulos estaban siendo preparados, si tú eres un discípulo de Yeshua y estás siendo preparado por el Maestro para llevar el Evangelio, tú tienes que tener un instrumento de trabajo. En el caso de los pescadores, su instrumento de trabajo es la red. En tu caso, ¿cuál es tu instrumento de trabajo? La Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. El mensaje del Evangelio bien instrumentado, bien sustentado en la palabra de Dios, a fin de que
esos peces no se vayan por otro lado. Esto significa que el conocimiento de la palabra de Dios que ellos tenían anteriormente, antes de lavar, antes de ser limpios, antes de preparar lo que ellos necesitaban, tiene que estar impecable. También purificado. Así es, purificado. Todo esto implica, tendría que ser limpiado con un propósito muy importante, y es recibir una nueva enseñanza, una enseñanza pura, que es la doctrina de Yeshua. Si tú lo ves de esa manera, entonces tiene mucho sentido la profecía de Jeremías. Acompáñame a Jeremías 16, por favor. Del 14 al 21. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá, vive Dios, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. Esta profecía, de alguna manera, está anunciando este tiempo, el tiempo en que Yeshua iba a llevar a cabo esta labor. La preparación de los discípulos. La preparación de los discípulos que iban a dejar como testimonio la enseñanza de Jesucristo escrita en la Biblia. Y así continuar haciendo discípulos. A ti y a mí, nosotros somos parte de esta labor de Yeshua, que vino a cumplir la profecía de Jeremías y que continúa cumpliéndose, y que hoy en día estamos diciendo, vive el Señor, que nos está reuniendo de todos los confines de la tierra. Entonces, esto de lavar sus redes implica de alguna manera esto. Es un aspecto alegórico, simbólico, ¿sí? Pero que lo podemos conectar de alguna manera así. De esta manera es como Yeshua enseñaba. De esta manera es por esa razón que detalles así que de repente no le vemos mayor importancia, están muy ligados con eventos relevantes. Pero solamente los vas a poder conectar si entiendes el aspecto profético y el aspecto alegórico y el aspecto de la analogía profética que en un momento podría darse. Versículo 3. Y entrando en una de ellas, en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Este evento es otro evento, también es otro aspecto que tiene una gran simbología, una simbología muy importante. Este acto simbólico que es representado cuando Yeshua enseñaba a las multitudes desde una barca en el agua, simboliza un aspecto profético para el tiempo de Yeshua, en el que Yeshua vamos a silenciar micrófonos por aquí. Por favor, cuando ingresen, vamos a silenciar micrófonos. No los activen. De hecho, si ustedes ingresan, su micrófono va a estar desactivado. Mientras estemos en este tiempo, por favor, no lo activen hasta que entremos al tiempo de preguntas y respuestas, que ya es después, ¿ok? Muchas gracias. Bien, les decía que el acto de este evento, en el momento en que se ve Yeshua en la barca, en el agua, es un aspecto profético para el tiempo en que Yeshua había ascendido al Padre. Ya que este acontecimiento simboliza que Yeshua estaría enseñando a las multitudes de las naciones, es decir,
no antes, sino hasta después de que ascendió. ¿Sí? ¿Por qué representa esto? Porque el agua, ¿qué es lo que representa? En un sentido es la palabra de Dios. En este evento, ¿qué es lo que representa? Exactamente. En este evento lo que representa es la nación. La palabra Él es. O sea, tú tienes que conectar los eventos. Está Yeshua, está en una barca y está en el mar de Galilea. El mar de Galilea está representando a las naciones. Y Él es la palabra. Entonces, de alguna manera profética, tú puedes entender cómo es que desde ese momento se está proyectando la profecía que hoy estamos viviendo, tú y yo, en las naciones. Todo el Israel, todo el pueblo de Dios que está disperso en las naciones del mundo está recibiendo la enseñanza de Yeshua. ¿Por qué? Porque es su espíritu que está moviéndose en todo el mundo. Es el espíritu que está dando la revelación a todo aquel que le busca. Entonces, de alguna manera, esto es importante entenderlo así. ¿Ok? Eh, puede haber otra forma de cómo tú lo puedes entender, siempre y cuando esté conectado con la escritura, en el contexto en el que él está, en que se están dando los eventos. El propósito aquí, estamos viendo, es que comienza el Señor a hablarle, a designar discípulos a partir de este momento. Por eso es importante ver esto. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La palabra boga es interesante porque es la palabra griega epanago, que está dividida en dos palabras. Una palabra es la palabra epi o epi, que se relaciona con distribución, pero sobre todo por encima o sobre, ¿sí? Y otra palabra es la palabra eh, navegar, literalmente, pero también implica la palabra sacar de. Si tú conectas esas dos palabras, la palabra sacar y la palabra encima o sobre, literalmente tú puedes entender lo que está diciendo el texto. Boga mar adentro y echa tus redes sobre para pescar. Pero si tú ya viste estas dos palabras en el griego, lo que tú puedes entender es que primera, ¿quién está dando el mandamiento? Yeshua es quien está dando el mandamiento. ¿A quién? A Pedro, que en este caso representa a todos los discípulos, a todos los enviados a pescar hombres, a echar la red. Si tú lo ves de esa manera, estás diciendo, ve sobre las naciones y tráemelos. Tráemelos. O sea, lo que él está diciendo, el Señor está diciendo, porque yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo vemos en otros pasajes. Lo que él está diciendo es que se va a servir de estos vasos, de estos discípulos, para cumplir su misión profética a Yeshua. Él continúa, aún después de haber ascendido, continúa cumpliendo su labor profética, Yeshua, a través de los discípulos. Su espíritu es quien los lleva, su espíritu es quien les da el entendimiento, su espíritu es quien te da la revelación, y es de esa manera como comprendes y entiendes la palabra, y entonces echas tu red no para traerlos a ti, no para traerlos a un ministerio que tú estás creando de ninguna manera, ¿no? Para llevarlos a Él, para presentarlos a Él. Por eso la palabra boga mar adentro es muy importante. De esto se deduce que el significado de esta palabra
se encuentra representada la actividad de todo aquel que se constituye como un enviado. Si tú consideras que estás entendiendo el mensaje del Evangelio y te apasiona compartirlo, bueno, tú te estás constituyendo como uno que está llevando a cabo, echando sus redes, pero no para traerlas a ti, sino para presentárselas al Señor, para presentarlos a sus pies. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y esto es bien, bien importante, porque ¿qué es lo que le está diciendo? Si está diciendo en tu palabra, está diciendo en tu nombre, en tu autoridad, no en la mía, no porque yo piense que voy a tener suerte, es en tu nombre. Así es de que tú no te preocupes de quién escuche o no escuche el mensaje que tú compartas. ¿Por qué? Porque tú tú echas tu red en su nombre. Entender esto, te tiene que traer a ti mucha paz, te tiene que traer mucha tranquilidad, como que el Señor mismo te quita esa carga de responsabilidad que en un momento dado tú pudieras considerar que tienes. Si es que estoy preocupado porque yo no sé qué más hacer para compartir el Evangelio. No lo hagas. Simplemente, simple y sencillamente, cuantas veces tú tengas la oportunidad de hacerlo, hazlo. A través de los medios que tú quieras usar. Hoy hay medios como el Internet, redes sociales, cuando vas en la calle, cuando estás esperando el turno de algo, etcétera. Siempre hay una oportunidad. Dios te va a presentar a alguien para que le presentes el Evangelio, para que des su mensaje. Así es que hay que tener mucha paz en ese sentido. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, 2 barcas, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yeshua, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro entendió que estaba frente al Mesías, frente al Dios que se hizo hombre, frente a aquel que estaba prometido por los profetas. Y en ese momento entendió su condición de pecado, su condición en la que él se encuentra. Y esto es un principio muy importante que aprendemos al saber que Yeshua le dijo a Pedro que sería pescador de hombres, a pesar de que Pedro le confesó que era hombre pecador. Cuando una persona recibe el llamado de Dios para ser su siervo, lo que espera el Señor es que confesemos nuestro pecado. O sea, hemos visto en la Biblia, a través de la Biblia, infinidad de pasajes en donde el Señor usa gente que pudieras tú pensar con un sentido hasta de cierta lógica, que no sería posible. Por ejemplo, en la mañana estudiamos Génesis 12, parte de todo el capítulo, y vimos el tema de la conversión de Pablo. Esto es impresionante porque Pablo perseguía a la iglesia. Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Yeshua. Pablo estaba en contra, literalmente en contra del mensaje del evangelio de Yeshua. En sentido de la lógica, tú pudieras considerar en su tiempo, pues es imposible que Dios use gente como esta. Era terrible Pablo. Y sin embargo lo usó el Señor. Pero no lo usó antes
de haberle quitado lo que le estorbaba. Le quitó todo el conocimiento que le envanecía y que le hacía verse como el que tenía la verdad, el justo, etcétera, como para perseguir a aquellos que no lo tenían. Dándole a entender con esa ceguera temporal que tuvo, que tenía que limpiarse de todo aquello. Igual lo que pasa con estos pescadores, con estos hombres, que tenían que estar lavando sus redes. ¿Para qué? Porque la pesca que tenían que llevar a cabo iba a ser algo diferente, algo, algo nuevo, porque el Señor vino a hacer todas las cosas nuevas. Cuando una persona recibe el llamado de Dios para ser su siervo, lo que espera entonces el Señor es que confiese a la persona, reconocer que somos indignos de recibir el honor de llevar su palabra. Y para ello, una de las cosas que Él nos muestra es que en todo aquello para lo que estamos siendo llamados, Él es el que manifiesta su gloria. O sea, Él te va a decir, Él te dice, tú vas a llevar a cabo esta misión, pero te voy a mostrar que soy yo el que va a cumplir el final propósito. Tú solamente estás siendo un vaso de deshonra, pero que yo lo voy a convertir en un vaso de honra. Lo voy a limpiar, lo voy a purificar y voy a poner en ti lo que necesitas, los elementos que necesitas para cumplir el propósito al cual te estoy llamando. Así es de que a partir de hoy, qué bueno que ya entendiste la condición en la que te encuentras. Si tú piensas recibir el llamado del Señor, pero consideras en algún momento, en algún sentido, locamente, que lo hizo el Señor porque eres una persona justa, desde ese momento estás con tache. Tú mismo te estás desechando. Entonces, tú mismo te estás descalificando para el ministerio. No puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque todos estos hombres, todos los ejemplos que vemos en la Biblia, una de las características primordiales es que reconocen, lo primero que hacen es reconocer su condición miserable. No en el sentido de que seas un miserable, no, sino que la condición del hombre como tal es una condición miserable ante la santidad y la majestad de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Isaías? Imagínate. Pensó que se iba a morir por haber visto el trono de Dios. No me puedo yo imaginar eso. Y dijo, me voy a morir, soy pecador. Y en ese momento el ángel le puso brasas encendidas en su boca para purificar sus labios. Siempre va a haber una limpia, siempre va a haber una purificación, siempre va a haber una forma en la que Dios te está preparando, quitándolo aquello pero para quitártelo necesitas reconocerlo, reconocer la condición en la que te encuentras. Y entonces sí dijo, ok, qué bueno que eres consciente, porque entonces sí me sirves. Pero si tú no eres consciente y estás considerando todo el tiempo que eres una persona justa o mejor que otros, es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque de entrada te estás colocando antes que él. Imagínate. Es justo lo que acabas de decir, la actitud de Satanás. No puede ser así. Pedro y los otros pescadores se dieron cuenta de que por ellos mismos no pudieron pescar nada. Ahí estuvo el evento, la prueba más fácil, por más que se esforzaron. Así, en el misterio, nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Por más que nos esforcemos en formas, en estrategias, etcétera. De manera que la lección
que aprendieron los pescadores es que no estarían solos en el camino del Evangelio. Las obras maravillosas siempre serán hechas por Él. No, no te confundas cuando la gente te dé las gracias. Qué bueno que la gente sea agradecida, de repente te manda un mensajito y qué mensaje me gustó, me sirvió, me bendijo, qué bueno, pero siempre desvía la gratitud primordialmente hacia Él. No eres tú. Tú simplemente eres un vaso que en cualquier momento puede ser sustituido. Eso es muy importante entenderlo también. Así es de que eh, también depende de Dios, depende del Señor. La condición de Pedro en cuanto a pecado es una muestra de que Yeshua vino a recobrar lo que se había perdido y restaurar lo que se había roto, la consagración, la santidad, a partir de haber confesado nuestro pecado y manifestar el temor a su nombre. Requisitos indispensables para ser usados por el Señor. Sí. Y es que esto conecta con el versículo 2, donde dice que ellos descendieron de su barca. Sí. Antes. Sí. Entonces, el hecho de descender, de bajar, quiere decir como lo mismo que mencionabas en la mañana, que Pablo desechó todo el conocimiento, había desechado todo lo que tenía, títulos, y entonces otra vez a volver a empezar. Es la actitud de humildad, de descender de ti, de lo que tú tienes o lo que eres, descender, para poder pues, lavar las redes y echarlas. Okay. Sí, dice la escritura que habían pasado toda la noche y que no pescaron nada. Una obra milagrosa. Y obviamente es un simbolismo. El hecho de lavar las redes descienden. Versículo 10, 9, perdón. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, en ese momento ellos se dieron cuenta quién estaba ahí, quién era. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yeshua dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto, pues, es una promesa hermosa. Y hay una profecía también muy hermosa que yo siempre conecto con este pasaje. Y se los voy a compartir. Acompáñenme a Ezequiel 47. Ezequiel 47, y vamos a leer esta profecía y después les explico por qué la conecto, de qué manera yo la puedo conectar. Igual coinciden conmigo ustedes. Dice ya a partir del versículo 6, del 6 al 10. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Arabá es una palabra hebrea que tal cual se pronuncia, se escribe igual, Arabá, pero que tiene que ver con esterilidad, literalmente esterilidad, ser estéril. Valle estéril. Dice versículo 9, y toda alma toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él entrarán los pescadores, estarán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Eglaim
será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Esta extensión de la que se habla implica toda la extensión, la dimensión de Israel. Más lejos, de hecho más lejos, porque se habla de un lugar en el desierto que va más allá de Israel. El no haber pescado durante toda la noche era un símbolo de infertilidad de las aguas. Es decir, cuando como pescador, entre los pescadores se habla comúnmente diciendo, pues estas son buenas aguas para la pesca, no son malas, ¿no? O es un buen lugar para la pesca, es un mal lugar para la pesca. Pero eso, en un sentido alegórico, pudieras entenderlo como algo, como infertilidad o como fertilidad de las aguas. Durante toda la noche no pescaron nada. De manera que Yeshua, como el que trae sanidad y hace fructificar, hace una señal profética de restauración de las aguas que representan las naciones. Y una vez sanadas la gran cantidad de peces, representa que la medicina que había llegado a las aguas de las naciones, la Torá, la palabra de Dios, y en consecuencia la cosecha de peces estaba lista. Esta profecía de Ezequiel habla de una región física, tal cual, que literalmente estas aguas estaban desembocando en el Mar Muerto, un lugar a donde las aguas son estériles, no hay vida. Y si llega algún pez, se muere. Pero la profecía está hablando de la reversión de este acontecimiento, que de manera geográfica es real, natural, pero que a nivel espiritual tendría que representar como aguas salutíferas, aguas de salud, aguas que dan vida. Versículo 11, y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió, versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Recordemos que la lepra iba normalmente en ascenso. Y las únicas ocasiones en que en aquel tiempo se sanaba era por una obra milagrosa, una obra de Dios, que sí se daba porque de acuerdo a la Torá, en números podemos ver registrado cómo es que efectivamente se llevaban a dar, Dios dio un mandamiento para el caso del que sanara de lepra, y la ofrenda que tenía que ofrecerse para el caso de que se sanara. A la lepra se le relaciona con el pecado de murmuración, ya que esa enfermedad fue castigada Miriam, ustedes recordarán, la hermana de Moisés, por haber murmurado en contra de Moisés, y de acuerdo a la escritura, ese pecado le fue contado como hecho en contra de Moisés y en contra de Dios. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Números capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 6 al 10. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Está hablando de manera general para todos los profetas de Israel, pero va a ser una excepción, como dices, fíjense otra vez, verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras,
y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, eh, esa fue la razón por la cual Miriam recibió este castigo. ¿Por qué? Porque literalmente era como si estuviera hablando, murmurando en contra de Dios. De acuerdo a otros comentaristas o a otros comentarios, se dice que la expresión de leproso, si quieres, en realidad implica una suposición, como si el leproso hubiese dicho, si es que tú eres el Mesías, por cuanto que solo el Mesías era capaz de hacer el milagro así, puedes curarme, puedes sanarme. Pero sin embargo, vemos que el leproso, o sea, esto no encaja mucho si tú lees con detalle la condición y la actitud desde un principio del leproso. ¿Por qué? Fíjese bien. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro a tierra. No se advierte una supuesta duda, porque hay comentarios en ese sentido, de que según eh, el leproso dijo esto como diciendo, si es que eres el Mesías, pues sáname. No, o sea, porque y es diferente, si te das cuenta, la actitud de la pregunta sería diferente. Sin embargo, vemos que desde un principio, este leproso se postra con su rostro a tierra, literalmente, y le ruega, dice, le rogó. Tú no puedes rogar y al mismo tiempo dudar, no cabe, es ilógico. Entonces, vemos que el leproso se postró ante Yeshua, lo cual implicaba un acto literal de adoración. Así que la hipótesis de que el leproso haya dejado en cierta duda la capacidad que tenía Yeshua para sanarlo, pues no es firme, simplemente no armoniza con el texto. Personalmente me inclino yo a considerar que el leproso, siendo consciente de su pecado, dejó ver que en su expresión que si Yeshua podía perdonarle su pecado, como lo vimos en el caso de Pedro, que se confesó pecador ante el Señor. Es decir, realmente es, si quieres, porque soy un hombre pecador, porque él está consciente y quizás era consciente de que la lepra le vino por pecado. Entonces es más obvio que se entienda de esa manera. Después de haber sido castigado por el Señor, por supuesto que tu actitud cambia, ¿sí? En ese sentido, resulta de suma importancia tener presente que, al igual que la lepra causa insensibilidad, o sea, todo lo contrario, ¿no? La lepra causa insensibilidad en la piel y se cae, literalmente se le cae la carne a la gente en el cuerpo de la persona hasta que se deteriora por completo. El pecado que no es confesado entonces y de la cual no hay arrepentimiento causa lo mismo, pero causándose insensibilidad en el alma de la persona, en el espíritu. La persona se vuelve insensible al pecado, se acostumbra. Y esto está tremendo porque si no hubo un momento en el que pudiste haberte detenido y le hiciste y continúas, se te cauteriza el alma. Verso 13 de Lucas 5. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Todos en algún momento deberíamos identificarnos con este leproso.
Si consideramos que la lepra representa el pecado de forma general y que en un sentido todo aquel que es consciente de pecado, a fin de que llegue el momento en que nos humillemos y reconozcamos nuestra bancarrota espiritual. De tal manera que todo aquel que ha clamado y se ha postrado ante Yeshua para que su vida fuera tocada por él, se identifica no solo con el pecado del leproso, sino también con la actitud humilde para pedirle ser libre de la esclavitud del pecado, porque el pecado también te hace esclavo. Pero el aspecto más importante de lo que nos identifica con el leproso es reconocer que Yeshua es el único que pudo y quiso sanarnos. Una vez que tú reconozcas abiertamente, públicamente esto, entonces se afirma esta gratitud en tu vida. Y si se afirma, entonces continúa sobre ese camino. ¿Okay? Verso 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Aquí vemos que ya había quedado sano. Milagrosamente en ese momento sanó al leproso, quedó limpio de su piel. Y le dice, muéstrate al sacerdote. Yeshua, perdón, y ofrece por tu purificación lo que se ordena en la ley de Moisés. Aquí el asunto es que aquí tenemos que entender que Yeshua le está diciendo al leproso, muéstrate al sacerdote, pero para que cumpla el mandamiento. No es con otro propósito. Es específicamente, claro, para que cumpla el mandamiento que nosotros podemos ver en Levítico 14 del 1 al 9. ¿Quieres leerlo, por favor? Levítico 14 del 1 al 9. Dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Hasta el 9. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Así es. Este es el mandamiento de la ofrenda. Y esto es muy importante. Cuando Yeshua le envía al leproso, este mandamiento tiene que ser cumplido, pero también es algo que se está identificando. En este mandamiento se identifica con algo que iba a pasar con Yeshua. Hay muchos simbolismos en la ofrenda, pero solo por mencionar algunos, en este acto que se llevaba a cabo como consecuencia del milagro de haber sido sanado y que representa justamente el momento en que Yeshua fue perforado de su costado, de donde salió sangre y agua. Son elementos que son usados en esta ofrenda. La sangre de Yeshua, la sangre de Jesucristo que nos purifica, y el agua
de la palabra que nos limpia también, ¿sí? De todo el conocimiento y nos da un conocimiento nuevo. El cedro representa la cruz y el hisopo con la sangre del cordero es el mismo elemento con el que los primogénitos de Israel fueron librados de la muerte en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando pusieron para la Pascua la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Israel es representado también por la paloma. La ofrenda de la lepra representa entonces el holocausto en la cruz. El holocausto de la cruz, el holocausto de Yeshua en la cruz. Cuando nosotros somos conscientes de que ya no existe el templo en Jerusalén, este mandamiento de esta ofrenda, junto con muchos otros mandamientos, todos los mandamientos, todos los mandamientos, que tenían relación directa para cumplimiento en el templo de Jerusalén, quedaron sin efecto en el sentido en que venían cumpliéndose, porque ya no hay templo, físicamente es imposible hacerlo. Entonces, la labor que tú y yo tenemos como estudiantes es entender la forma simbólica que representa cada ofrenda para poder entenderla. Así como esto, como lo que acabamos de leer, está representado Yeshua y su obra de redención, de salvación. Lo que iba a pasar con el leproso es que se iba a morir, tarde o temprano iba a morir, pero fue salvado. Pero tienes que entender los elementos para poder identificar y poder conectar la forma en que cómo es que las ofrendas y todos los tipos de ofrendas se relacionan con Yeshua. Y todos los mandamientos que dejaron de ser cumplidos como se venían cumpliendo en el templo de Jerusalén, continúan vigentes, pero de una forma distinta. ¿Por qué? Porque Yeshua sabía que ya no iba a haber templo, pero aún así él confirmó y afirmó y dijo, yo no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir la ley y los profetas. Está hablando de la misma ley que iba a dejar de ser cumplida porque ya no iba a haber templo. Pero en esto nos estamos dando cuenta cómo es que efectivamente sigue vigente hoy en día. Pero sí, pero si tú dices, ¿por qué él lo cumplió? Entonces dices, pues ya no hay que cumplir nada. No, no es en ese sentido. No es porque lo haya cumplido, es porque tú tienes que cumplirlo, pero tienes que aprender a entender de qué manera lo encajas en base a la obra de redención que hizo Yeshua. De esa manera, entonces, sí podríamos nosotros entender que un ejemplo, aparte de este, por ejemplo, en el caso del diezmo. Yeshua sabía que ya no iba a haber al templo. De tal manera que hoy, si hoy se te enseña el diezmo como lo dice la Torah tal cual, pues ya no vas a poder cumplirlo, porque ya no hay templo y ya no hay servicio levítico. Pero sí hay una enseñanza de Yeshua con relación a la gratitud que tiene que ver con esta tan valiosa información que le dice Yeshua a sus discípulos. Vayan, enseñen, den el mensaje y tomen lo que les den. Y luego Pablo confirma y ratifica esta enseñanza del maestro y dice, conforme el Señor te haya bendecido, bendice. Y da de gratitud. De tal suerte que estás entendiendo que iban a cambiar todos los conceptos, pero no iban a dejar de ser cumplidos. Nada dejó de ser cumplido. Sigue vigente. La tarea es que aprendas y que te enseñen cómo es que puedes cumplir uno y otro mandamiento que está vigente en la Torah. Este mandamiento sigue vigente. ¿De qué manera? Simplemente tienes que entender de qué manera es que estás identificando la salvación de Yeshua. Así es de que sigue vigente.
Dice, versículo, ¿en cuál me quedé? Versículo 15. Pero su fama se extendía, porque le dijo que no lo dijera a nadie. De todas maneras, su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una de las profecías que identifican a Yeshua con las señales específicas que haría el Mesías se encuentra en Isaías 35. Acompáñenme. Isaías 35 del 3 al 6. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decida a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y continúa la profecía. Pero uno de los aspectos importantes es que esta enfermedad que era física y literalmente que le llevaba a la muerte a la gente, era una señal muy clara que solamente el Mesías podía llevar a cabo. Aconteció, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Yeshua. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí lo curioso de este texto es que de inmediato no le preguntó nada, sencillamente el Señor dijo, bueno, hicieron toda esta labor, tus pecados te son perdonados. Pero esto es muy importante analizarlo. Yeshua le dijo al paralítico esto, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo de su parálisis, Yeshua hizo un énfasis en la sanación del alma con relación al pecado, como un bien de mayor importancia a la sanación del cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver. Sanar el cuerpo es para un tiempo determinado de vida. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú te sanas de algo pero al final de cuentas el cuerpo tiende a deteriorarse y es para un tiempo muy corto de vida. Para sanar el alma, pero el hecho de sanar el alma implica vida eterna. ¿Por qué podemos asegurar o por qué decimos que la preocupación, la prioridad de Yeshua en ese momento fue sanar el alma de este hombre? Porque habló de sus pecados. Otra vez, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero todavía no lo sanaba. O sea, normalmente vemos que sana el Señor, pero en ese momento, por ejemplo, en el caso de paralítico, de leproso, dijo, sí quiero, sé limpio y lo sanó. Pero aquí dijo, tus pecados son perdonados. Se fue directamente a la sanación del alma, la necesidad del alma que traía este hombre. Sanar el cuerpo es para vida determinada, para una vida en este mundo, pero sanar el alma es para vida eterna. Esto es fundamental, que tú y yo lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos mayor importancia, de forma equivocada, le damos mayor importancia a sanar
el cuerpo. Y muchas veces dejamos olvidado el aspecto de nuestra alma. Y podemos ser, de repente estar muy sanos, físicamente hablando, pero traer una enfermedad quizás incurable en el alma y no atenderla. Esto tendría que llamarnos la atención. El apóstol Pablo enseñó a la comunidad de Corintio que a aquel pecador que insistía en su pecado, que fuese expulsado de la comunidad a fin de que fuese entregado a Satanás, con tal de que el espíritu, el alma, fuere salvo en el día del Señor. Acompáñenme a 1 Corintios 5, por favor. Dice versículo 3. Del 3 al 5, dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Estamos hablando de un hombre que estaba en pecado porque se le descubrió que se acostaba con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Verso 4. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Yeshua. Fíjense qué importante es esta diferencia que está haciendo Pablo, a grado tal de que está menospreciando el cuerpo de la persona. Es decir, ¿por qué habla que se ha entregado a Satanás? Porque lo que iban a hacer, lo que de hecho lo hicieron, fue separarlo de la comunidad de Corinto. Separado, en aquel entonces, separado de una comunidad así, era casi como que imposible que encontraras otro lugar donde encontrar la palabra. De hecho, fuera de un lugar así, tu destino era perderte definitivamente. Pero dice el apóstol Pablo, se ha entregado a Satanás. Dice, pero para juicio de la carne, con tal de que el alma sea salva en el día del Señor. Lo que causa muchas veces esta circunstancia es que la gente sufre físicamente hablando. Pero ese sufrimiento muchas veces te lleva a pedir perdón. ¿Sí? Muchas veces te lleva a pedir perdón a Dios por la circunstancia en la que se encuentra. Y ya más adelante vemos que efectivamente regresa. De hecho, el consejo de Pablo es que le restituyan, le ayuden pues, a no olvidarlo. No, porque no es ese el objetivo, sino eh, no contaminar, no contaminar a los demás. Lo que tienes que hacer en relación a tu alma durante tu tiempo de vida, entonces, en este mundo, es edificarla en las cualidades y atributos divinos como la compasión, la humildad, la obediencia, el dominio propio, la diligencia, etcétera. Todos los frutos del Espíritu que afirman y edifican y fortalecen nuestra alma. Eso es muy importante. Construir, edificar nuestra alma, fortalecer nuestra alma. Eso es lo más importante. Versículo 22 de Lucas 5. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Por qué hablaban de blasfemias? ¿Qué es una blasfemia? Es una ofensa, literalmente es ofender a Dios. ¿Por qué dijeron esto? Porque... Lo que dijo él, ¿no? De que le perdonaba los pecados. Así es. Porque se supone que solo Dios perdona pecados, y dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues ellos mismos lo están afirmando. Porque efectivamente, así es, así está en la escritura. Sí. Ok.
Administrar, por favor. Ok, permítame un segundito. Sí. Ahí, fotos. Ok, dice, mm, me quedé en... Ok, estaban preguntando, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pon la tuya, por favor, en cámara. Sin embargo, hoy nosotros sí podemos entender que Yeshua tenía esta potestad. Yeshua tenía toda la potestad para perdonar pecados en virtud de que Él es el enviado a cumplir la palabra del Padre y en consecuencia a cumplir la profecía anunciada por el profeta Isaías, lo que acabamos de leer, el cumplimiento, ¿sí? De el tiempo de la misericordia, de la bondad de Dios. Entonces, eh, en aquel entonces no se sabía lo que hoy tú y yo sabemos. ¿Estás de acuerdo? Tú y yo hoy sabemos, eh, es en video nada más, pon el video y pone grabación. Entonces, en aquel entonces no se podía saber lo que hoy se sabe. Entonces, en ese momento, este grupo de judíos sí estaban justificados para no entender esto que estaba pasando. Porque ellos estaban hablando en base a lo que dice la propia escritura. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no estaban conscientes de que Dios mismo, habiéndose hecho carne, estaba entre nosotros, que era Yeshua. Por esa razón le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Bien. Versículo, versículo 21. No. ¿Está ahí o está de este lado? Bien. Perdón, aquí tuvimos un problemita con un equipo. Y dice, entonces los escribas y los fariseos, versículo 21, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yeshua entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Está tremendo porque aquí nos vamos a dar cuenta de cómo es que en su respuesta, en lo que les dice Yeshua a estos judíos, está conectando el aspecto de la prioridad de la sanación del alma. Yeshua le preguntó a los escribas, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Decirlo, ¿no? ¿Qué? Decir que Por eso, decir qué, hijo. que te perdonan tus pecados. ¿Es más fácil decir que te perdone tus pecados? O al revés.
Tú dices que es más fácil decir levántate y anda. Bueno, para que ellos mismos consideraran acerca de la mayor importancia que tenía si la salvación del alma o del cuerpo, y para testimonio de que Yeshua no blasfemaba, hizo ante sus ojos el milagro de sanar al paralítico, ya que ellos le daban una prueba más de que él era el Dios que se dijo que vendría, según la profecía de Isaías. De acuerdo a la profecía de Isaías 35, de 4 al 6, vemos que dice, decida a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí viene nuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Dice, Él mismo vendrá. Pongamos atención al texto. Dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ellos están conscientes de esta profecía, por supuesto, pero de lo que no están conscientes es de la condición de la deidad de Yeshua. Tú y yo hoy sí lo sabemos y por esa razón podemos entenderlo, pero ellos no. Así es de que la pregunta si Yeshua es Dios o no, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yeshua es Dios. Por supuesto que Yeshua es Dios. Yeshua es Dios. Romanos 9, de 4 al 5. Dice que son israelitas, versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pago, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está hablando del pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De manera que en el universo existen dos deidades, el Padre y el Hijo. ¿Estás de acuerdo? En ese sentido, Yeshua, cuando fue hecho hombre, tuvo potestad para cumplir la voluntad del Padre, como si el mismo Dios la estuviera cumpliendo. No es el tema de la agencia divina, no, nada que ver, porque la agencia divina original, como enseñanza judía, tiene que ver con ángeles. Y de acuerdo a la carta a los hebreos, Yeshua es más que los ángeles, es superior a los ángeles. Es por eso que los fariseos hablaron de blasfemia, ya que la escritura refiere que solo Dios perdona los pecados. En esas circunstancias es mucho más fácil decir, levántate y anda. Eso es más fácil decir, levántate y anda, por cuanto que solo implica sanidad del cuerpo. Pero hablar de la salvación eterna es cosa de mucho mayor peso y de mayor relevancia. De manera que en el contexto de las palabras de Yeshua, efectivamente es mucho más fácil decir, levántate y anda, por cuanto que solo implica sanidad del cuerpo, pero al hablar de la salvación eterna, es cosa que en la que va implícita también la propia decisión que tú estás teniendo. Yeshua nos dio la salvación a través de su sacrificio. Ya la tenemos, ok.
Pero es una salvación es una salvación que tienes que conservar a través de la obediencia. Es decir, de guardar el pacto. Yeshua nos vino a salvar de nuestros pecados. Pecado es transgresión a la ley. Así es. Entonces, Yeshua, su labor es enseñarnos la Torah para que no pequemos. Pues, Así es. a través de él viene la salvación. Haz de cuenta que el acta de decretos de la que se habla, de la que habla el apóstol Pablo, es precisamente como aquella acta de embargo que tenías por una deuda impagable, que vino un señor y la pagó. Y no debes nada a partir de entonces. Pero ¿qué tienes que hacer? Ya no te endeudes, ya no transgredas, porque de otra manera vuelves a lo mismo, a la misma circunstancia en que te encontrabas antes. De manera que la salvación del alma va implícita también la disposición del corazón y del espíritu de la persona. En eso, y eso es más fácil, por esas razones es más fácil decir, levántate y anda, ¿por qué? Porque se hablaba de un aspecto físico. Una y otra cosa para ti y para mí son imposibles, por supuesto que sí. Pues sí, pero para él nada es imposible, pero para testimonio de, simple y sencillamente era más fácil eso, decir, levántate y anda. Dice versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba, acostado se fue a su casa, glorificando a Dios. Imagínense. Culturalmente hablando en Israel, ellos siempre supieron que Dios no tiene forma y que ese tipo de milagros solo son posibles para Dios, para el Dios de Israel. Por eso vemos que los evangelios, que casi siempre que Yeshua hacía milagros, la gente glorificaba a Dios. Hoy en día hay personas que se equivocan al glorificar y alabar a los hombres. Y cuando hablo de esto es cuando hay una gran diferencia entre la gratitud y cuando va más allá del reconocimiento normal, que entre nosotros se puede dar por gratitud. Pero cuando va más allá, ya se está rayando en el aspecto de la idolatría, en el aspecto de equivocarse a quién se le está dando gloria. Cuando vemos en los evangelios, es muy marcado cuando es que Yeshua hace un milagro y la gente glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Eso es muy importante. Enfocar mayormente a Dios. Lamentablemente esto tiene que ver con una actitud también de las personas que en un momento dado, en términos prácticos, se define como una actitud en la que la gente pone al hombre por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un grave error que lleva a otro error mayor. Es decir, cuando tú haces eso, estás en franco riesgo de que entregarte completamente a lo que escuches de los hombres, sin detenerte a analizar. A ver, lo que dijo Humberto, realmente a mí esto no lo entendí muy bien. A ver, me voy a meter a estudiar. ¿Realmente esto qué tiene que ver? ¿Está bien? ¿Tiene fundamento bíblico? ¿O lo dijo de forma equivocada? En fin, que sea el Espíritu de Dios quien afirme la palabra que tú escuchas de quien sea, no importa quién sea. Eso es fundamental, porque entonces significa que estás poniendo a Dios por encima de lo que diga quien sea. ¿Sí?
Es importante escuchar, claro que es importante escuchar, pero eso no te quita la responsabilidad de discernir con el filtro del Espíritu de Dios. ¿Okay? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco del tributo de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Quién es este Leví? Mateo. Mateo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. El estudio pasado estuvimos analizando un dato histórico acerca de los publicanos, quiénes eran estos publicanos y qué labor ejercían. Y nos dimos cuenta que eran gente muy adinerada, manejaban muchos recursos económicos, manejaban mucho dinero. Por esa razón vemos que Mateo le hizo un gran banquete al Señor. Y pues invitó a los demás publicanos. Imagínense. Entonces sí, se armó en grande la fiesta. Y dice versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? De entrada, estaban ellos identificando a tanto a Mateo como a los demás sí, como pecadores. ¿Por qué? Porque, como lo estudiamos también en el estudio pasado, las prácticas que llevaban a cabo estos publicanos eran en contra de los principios legales, iban en contra incluso de la dignidad de las personas, llevaban a cabo cobros excesivos de los impuestos y se hacían muchas veces, se hacían auxiliar de la fuerza pública que eran los soldados, se manejaban extorsiones, en fin, una serie de irregularidades a través del cobro de los impuestos. Por esa razón vimos cómo es que Zaqueo, arrepentido y habiendo entendido, cayéndole la revelación de Dios, él dijo, doy la mitad de mi fortuna y a cualquiera que haya defraudado le regreso el 4 veces. Tiene mucho dinero. Entonces, en eso pues, llevaban implícito el pecado. Por esa razón, estos hombres le estaban juzgando. ¿Cómo es que Yeshua hace esto, se sienta con estos hombres? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, esto es un parteaguas para ellos porque efectivamente, una de las, y está en la escritura, lo acabamos de leer en Isaías, uno de los propósitos fundamentales del Mesías era precisamente a venir a restaurar, venir a sanar. Pero lo difícil para ellos, porque para el liderazgo judío, el liderazgo religioso judío, lo difícil para ellos era identificar a estos hombres como aquellos que necesitaban de Dios. Más bien los identificaban como aquellos que estaban rechazando a Dios. Realmente no es así. Realmente una persona que está en pecado, lo primero que tendrías que pensar antes de pensar que rechaza a Dios, considera que realmente son los que necesitan más de Dios, porque son los pecadores y necesitan del médico, necesitan de aquel que sana. Y luego dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, estas palabras de Yeshua, pues por supuesto que nos identifican a todos nosotros.
Las palabras de Yeshua al decir, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores de arrepentimiento. Es una clara confirmación de que Él vino a cumplir las profecías que tenían que ver con el nuevo pacto. En el inicio de la restauración y en el tiempo de las lluvias tempranas, que prepararía la tierra hablando de corazones de los hombres mediante la consolación y el amor del Mesías para los abatidos de espíritu. Es por ello que Yeshua no tiene cabida en aquellos que en sí mismos se consideran justos, una vez más. No, ¿como para qué? Si Él vino a sanar, pues las mismas palabras del Señor lo dicen, Él no vino por los sanos, sino por aquellos que tienen necesidad de ser sanados. Yeshua, al decir que solo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, significa una vez más que cualquiera que tenga de qué arrepentirse simplemente no tiene, perdón, aquel que no tenga, de que considere que no tiene de qué arrepentirse, pues no tiene parte con Cristo, con el Cristo crucificado. Fíjate bien, porque si vino a dar su vida en la cruz por aquellos que necesitaban ser sanados. Pero si tú te consideras que no tienes de qué arrepentirte, entonces no tienes parte con el crucificado, con Cristo crucificado. Por eso lo digo a propósito así. No tienes parte con la salvación que le costó la vida a un inocente. Si te consideras justo y consideras que no tienes de qué arrepentirte en tu vida. Hay mucha gente que considera eso. Que considera que en su vida no tienen de qué arrepentirse. Qué pena, y qué triste, y qué tremendo, porque realmente yo les aseguro, ni siquiera son conscientes de lo que dicen. No son conscientes cuando dicen eso. Versículo 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, y aquí viene la enseñanza para ellos. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, pues claro. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Esta parábola doble está tremenda, porque en relación al vino y a los odres, el vino representa el Espíritu de Dios, su revelación. Y los odres representan a las personas, los vasos. Los odres viejos que se rompen con el vino nuevo representan a las personas que están llenas de doctrinas viejas e insuficientes y que hacen imposible que reciban la revelación de la doctrina de Yeshua, todos los esquemas religiosos, por causa del endurecimiento de la mente y el corazón, que causa la religión y las estructuras religiosas. Eso te endurece el corazón y la mente, no puedes entender. Muchas veces hay personas que dicen, me está costando mucho trabajo entender. Bueno, quizás sea momento de hacer un análisis acerca de todo lo que traes cargando. No temas, no tengas temor de desechar todo aquello que ya por años. Bájate de tu barca. Bájate de tu barca. Así es. Bájate de tu barca. Piensa que todo tu esfuerzo no sirvió de nada.
Quisiste pescar durante toda la noche y no lograste nada. Lava tu red. Lava tu red una vez más. Y prepárate para recibir el vino nuevo. Se nace de nuevo para que seas un odre nuevo y tengas la capacidad de recibir el vino. Los odres viejos que se rompen con el vino, eso es lo que representan. Las doctrinas de hombres, la religión. Yeshua habló del remiendo del vestido y del vino en odres cuando le reclamaron que sus discípulos no ayudaban precisamente en referencia a los ayunos. El tema de los ayunos es bien importante, que ordenaba la ley oral que incluso hasta el día de hoy se encuentran vigentes. Estamos en esta época, antes, ya muy próximos a la fiesta de Yom Teruah. Estamos en esas fechas en la que el pueblo judío lleva a cabo un ayuno por todos estos días hasta llegar a Yom Kippur. Pero este ayuno no está en la escritura, no es un mandamiento de la ley de Moisés. Ellos tienen sus razones para hacerlo, pero tú tienes que tener otras razones distintas. ¿Por qué? Lógica elemental. Tú tienes al Mesías de Israel, ellos no. Ellos aún lo están esperando como si fuera la primera vez. No le reconocieron la primera vez, pero no le reconocieron para que tú sí lo tuvieras. Así es de que no puede estar alineada, no puede estar, es imposible que tú pretendas alinear tu comprensión a la escritura, a la palabra de Dios y a su voluntad, como lo tienen nuestros hermanos. Es diferente. Llegará el momento, llegará el tiempo en que nos van a sorprender. Estaremos juntos, pero nos van a sorprender porque ellos haciendo un clic entenderán. Imagínate, va a ser algo impresionante en ellos cuando ellos tengan al Mesías. Pero mientras no lo tienen, tu entendimiento y tu comprensión de la palabra de Dios, de todo esto, de los ayunos, de las fiestas, es imposible que esté alineado a ellos. Si tú pretendes alinearte, te vas a quedar sin el Mesías. Sobre la advertencia, no hay engaño. Si tú pretendes alinear tu comprensión de las fiestas, de la palabra de Dios, de todos los mandamientos, a la comprensión que tiene el pueblo judío hoy en día, te quedas sin el Mesías por tu propia decisión. Y cuidado porque indirectamente estás rechazándole. Tu comprensión tiene que ser diferente. Tú sí tienes al Mesías, tú sí tienes una gran responsabilidad, quizás mucho mayor ahorita que ellos, porque ellos por voluntad divina no lo tienen todavía, hasta que llegue el tiempo en que lo reciben, en que lo vean. Entonces, este tema de los ayunos es bien importante entenderlo en su contexto correcto. Todos los religiosos de Israel cumplían y cumplen hoy en día muchos ayunos durante todo el año. Así que al hablar de remiendo del vestido y de los odres, Yeshua está exponiendo lo ineficaz de la tradición oral ante la eficiencia de la doctrina pura de Yeshua. Es una comparación que está haciendo el Señor. Y por otro lado, también fue una referencia a los propios religiosos, ya que para recibir el nuevo vino debían constituirse en odres nuevos. Es decir, volver a nacer. Pues de lo contrario, ellos no podrían contener este vino, el vino nuevo. Y en su caso serán rotos si permanecían como odres viejos. Claro, ¿qué es lo que pasa con una persona que no quiere dejar todos los conceptos tradicionales? Incluso peor aún ahora que si en este regreso, en ese movimiento de las raíces hebreas, que mucha gente se amarra mucho de las cuestiones judías, ya no solamente trae encima vestigios del aspecto religioso cristiano, llámese como se llame la denominación, sino encima traen cargado más todavía, más tradición, más cargas que ni una ni otra cumplen y ni saben cumplir.
ni siquiera conocen de su origen. Entonces eso te hace imposible. Te hace imposible constituirte como un vino, como un odre nuevo, como un nuevo nacimiento. Y en consecuencia es imposible que recibas el vino nuevo. El vino nuevo tú lo debes de entender como la revelación de Jesucristo en toda la palabra. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Es fundamental entender este concepto, esta parábola que enseñó Yeshua. Y al decir ninguno que beba del añejo que luego del nuevo, confirma esto. Porque dice el añejo es mejor, representa que cualquiera que se conforma y se acomoda a la actitud religiosa y que con la religión siempre se aparecerá como la mejor religiosidad, la condición más cómoda para ellos. Dice, yo estoy mejor así, con eso estoy mejor, estoy más cómodo. Aquello que, híjoles, de repente no entiendo y profecías y analogías y dices, bueno, no, mejor yo me quedo con esto, yo estoy más tranquilo con eso y así, y puedes seguir toda tu vida, está bien, estás decidiendo algo diferente, pero considera esto, considera que lo que Dios quiere entregarte es algo mucho mayor, porque eso que te quiere entregar Dios va a ser que tu vida cambie totalmente. Y mientras te mantengas en ese aspecto de religión, pues va a ser difícil que en un momento dado, porque Dios no quiere que te quiebres, Dios no quiere que sufras un daño, una desilusión, o, o no te va a poner algo, te va a dar algo que tú no puedas soportar. Pues bien, consideremos esto como algo muy importante en nuestras vidas para continuar pensando en un principio fundamental de nuestra fe, y es que la fe no es estática. La fe jamás puede ser estática. Tu fe siempre tiene que avanzar. Señor, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por tu bendición, por tu revelación, por este vino nuevo, Señor, que nos permite recibir, por la bendición de podernos constituir como odres nuevos, sin temor, Señor, sin temor de tantos años que hayamos pasado en nuestra vida considerando que estábamos edificándonos cuando ha llegado el tiempo en que tú has llegado a nuestras vidas con una verdad irrefutable. La verdad que nos hace entender la condición de pecado en que nos encontramos. La verdad que nos ha hecho ver que dependemos de ti absolutamente y que necesitamos de ti, Padre. Continúa derramando este vino, Señor, sobre todos tus hijos. Continúa derramando este vino sobre todo aquel que haya entendido la misión que tenemos en este mundo, para ser nuevas personas, para nacer de nuevo. Y cumpliendo la condición, recibe entonces la comprensión de toda la palabra de Dios, de toda tu voluntad, primeramente para el bien de nosotros mismos, Señor. Y después, si es que tú lo consideras así, para tener el grandísimo honor de poder compartir lo que hemos comprendido. Pero que al final de cuentas nos mantengamos como iguales, todos, como hermanos, porque tú así lo dijiste. Ninguno de nosotros se haga maestro entre nosotros, porque todos somos hermanos y solamente tú eres el maestro, Padre Santo. Y el hecho de que algunos comprendan cosas maravillosas un poco antes que nosotros no significa que sea diferente a nosotros, de ninguna manera. Todos somos iguales y todos tenemos esta gran bendición de tu mano. Gracias por este regalo, Señor. Permite que continuemos recibiendo este gozo con la misma pasión
que cuando fue la primera vez que nos diste tu revelación. Gracias, Señor, por esta vida, por este gozo, por ese entusiasmo que nos das cada día y por estas fuerzas, Señor, que nos das a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, te amamos, Padre. Amén. Ok. Vamos a concluir nuestro estudio por Facebook. Y los esperamos en Facebook, los que quieran, continuar con la sesión de preguntas y respuestas en donde participan todos los estudiantes. Los esperamos en Telegram, por favor. Ahí están los links. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga.